Hola, hola. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal? Vamos a esperar un poquito que haya más audiencia y de ahí ya podemos empezar. Hola, hola a todos los del chat. Hola, María Belén, Fabricio, Antonella. ¿No? ¿Qué tal a todos? Diva, Víctor Manuel y a todos los del micrófono también. A todos los del chat y a todos los del micrófono. Bueno. Entonces sí, vamos, ya son las 4, perdón, las 2:05 de la tarde, así que vamos a empezar el curso. Primero, bueno, reitero mis disculpas de la clase pasada, la clase del jueves, que tuve que suspenderla, como creo les avisé, con problemas de cableado de luz. Estaba sin luz, estaba sin internet, y justo en la hora que me tocaba pues la clase, también tenía que estar pendiente de la llegada del electricista, ¿no? Porque bueno, sin luz las casas no son casas, sino se vuelven unas carpas, carpas en medio de una playa. Entonces no podemos funcionar muy bien. Lo que estoy pensando para recuperar esa hora que hemos perdido, igual les voy a dar un anuncio en anuncios, ¿no? Pero ya les adelanto que pienso pedir a la secretaría que me considere o que me reprograme la clase para este viernes que viene a las 11 de la mañana. Imagino que hay gente que no podrá, que tiene otras clases. No se preocupen, bueno, tienen la versión grabada en esa clase que pensaba dictar el jueves, que no se pudo. Hablaré sobre el espíritu de la tragedia, ¿no? Y su confrontación con el cristianismo. Así que nada, esa es la clase pues, que tengo preparada para, repito, el día viernes a las 11. Y reitero, esto que se lo estoy diciendo de manera oral, se los voy a poner pues en un anuncio, ya para que lo lean. Y otra cosa que quería comentarles, una cosa de índole tal vez un poquito burocrático, es lo que viene. Voy a compartir pantalla. Esto, vamos a Paideia un segundo. Acá estamos en Paideia, en el curso. En la sección 2 tienen, bueno, lo que ahora toca la poética de Aristóteles, ¿no? Que es lo que vamos a tratar tanto el día de hoy como el día jueves, ¿no? Tienen acá la versión trilingüe de la poética, está en castellano, griego y latín. Vamos a ver que la poética es realmente son apuntes de clases que fueron recopilados en parte de los estudiantes de Aristóteles, que sencillamente anotaban lo que decía Aristóteles. Entonces, este libro, fundamental para hablar del teatro y de la ficción en general, ¿no? Que es un libro con el cual todavía se conversa a través de los muchos siglos,
es un libro pues, de ideas fragmentadas, algunas incompletas, pero de todas maneras las ideas que se han rescatado de este libro nos son útiles, ¿no? Nos ponen en unos parámetros interesantes para hablar de la ficción. Pero está claro que a lo largo de los siglos la idea de la ficción y la idea de teatro también ha evolucionado tremendamente, pero aún así es un muy buen punto de arranque. Los otros dos libros de Boura y de Alvin Lesky son libros que tienen que van a leer ustedes por su cuenta, que tienen que ver con el origen del teatro, la historia del teatro, los aportes de los tres grandes trágicos, ¿no? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Lo leen ustedes por su cuenta y eso va a formar parte, o sea, lo que lean ustedes, y acá voy a compartir nuevamente pantalla, lo que lean ustedes, y eso les voy a mostrar el sílabus, al cual ustedes obviamente tienen acceso, va a formar parte de la práctica calificada 1, en la semana 4, ¿no? Dentro de 2 semanas, ¿no? Vale decir que no es de acá a 2 viernes más van a tener pues la práctica 1, que es la única práctica donde es propiamente un control de lecturas, ¿ya? Es un control de lecturas, porque las otras prácticas que van a tener, las otras 3 prácticas que le quedan, ¿no? A lo largo del semestre, se van a referir sobre todo a lo conversado en las prácticas dirigidas con sus JPs, ¿no? Pero sí, repito, la primera práctica es la única que es propiamente un control de lecturas, ¿ya? Bueno, entonces, también por si acaso, a ver, voy a regresar, y ahora sí voy a abandonar el sílabus. Las 2 lecturas, para serles honesto, no me acuerdo si fue la de Boura o la de Lesky, tiene un capítulo incompleto, pero ustedes no se preocupen, ustedes tienen, o sea, incompleto porque yo mismo lo corté, no está incompleto por error, sino que yo agarré, escogí la parte del capítulo que puede ser o es interesante o relevante para el curso, ¿ya? Entonces no se preocupen si ven que está incompleto el capítulo, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Y ya, eso es básicamente lo que quería comentarles de los PDFs a los cuales tienen acceso. Y también, bueno, no está de más decirle que la Orestiada de Esquilo, tienen el libro con las tres dramas de la Orestía. La Orestía es una trilogía de la cual empezaremos a hablar la semana que viene, de Esquilo. De esa trilogía nosotros vamos a estudiar tanto la primera, que se llama el Agamenón, y la tercera, que se llama Las Euménides, ¿ya? Narraré brevemente la segunda trilogía, ¿no? Porque es una historia continuada, pero que se puede leer perfectamente de manera independiente cada una de las partes de la trilogía. Así que este semestre he escogido las 2 piezas de Esquilo y después va a seguir tanto la semana 4, no, estas 2 piezas se van a desarrollar la semana 3, la semana 4, la semana 5, empezamos con la Antígona de Sófocles, ya, no voy a decir más porque ya todo esto lo expliqué en la primera clase. De ahí nos vamos un salto en el tiempo a futuro, porque vamos a hablar de una Antígona del siglo XX, de los años 80, escrita por una argentina, y volvemos a regresar a la época clásica con el Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Y así acaba pues esta primera parte de
del curso, no acabaría, todavía no acaba. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta hasta el momento, un comentario, una duda que manifestar. ¿No? Vamos entonces a hablar sobre la poética de Aristóteles. Y acá creo que, digamos, sí es importante que o bien tomen nota de lo que yo diga, que yo siempre les aconsejo, honestamente les aconsejo que, digamos, retomen esa antigua práctica de tomar notas. No sé qué tan antigua es, porque veo que ya desde la época de la prepandemia, muchos estudiantes, por ejemplo, yo escribía en la pizarra y al final de la clase los estudiantes tomaban fotos de lo que había escrito en la pizarra, pero uno aprende más tomando apuntes. Y ahora con el Zoom también muchos se sienten tentados a no escribir nada porque dicen, bueno, no importa, yo ya voy a tener la versión grabada. Pero no es un buen método de asimilación de lo que dice el profesor, y esto lo digo para mi curso, para cualquier otro curso de cualquier otro profesor, lo mejor es tomar notas, ¿no? Tomar notas de lo que se diga y no esperar a escuchar las grabaciones, ya que estamos hablando de la época de Zoom, esperar a hablar de las grabaciones para prepararse para el parcial o no sé, las prácticas, ¿no es cierto? No, no es lo mejor. La poética de Aristóteles, como dije, es un libro escrito hace 2500 años, en el siglo V a.C. Aristóteles era discípulo de Platón. Aristóteles, el llamado estagirita, escribió una serie de tratados, era un hombre realmente omnívoro de conocimiento, ¿no? Fue estadista, politólogo, prácticamente estadista, no en el sentido que él ocupó algún puesto público, que yo sepa no, pero sí habló sobre el Estado, habló sobre las facultades, digamos, cognitivas, ¿no? En cierto modo, planteó una primera nociología, la ciencia del conocimiento, fue biólogo, ¿no? Ahí se metía a ver los moluscos de los ríos, las plantas, todo tipo de plantas, y él iba catalogando todo. Era un hombre que tiene una extraordinaria curiosidad, tanto por el mundo físico como por la naturaleza social humana, tanto a nivel individual como en el desenvolvimiento de las colectividades, de cómo se organizaban. Ha escrito también, por supuesto, tratados de ética, o sea, era un hombre de mucha curiosidad y de muchos recursos. Y uno de ellos tenía que ver con la reflexión, digamos, de lo estético, y centrado fundamentalmente en este libro llamado, repito, La Poética. Él escribiría, o escribió, la comedia. Él menciona en la poética, menciona la comedia, ¿no? Que es un libro que estaba haciendo él, pero ese libro se perdió en la noche de los tiempos, nunca sería recuperado, ¿no? Incluso se han hecho por ahí entre películas y narraciones sobre a dónde pudo ir la comedia, qué pasó con la comedia. Unos asumen que la comedia fue destruida por los monjes medievales, ¿no? Como un libro, digamos, profano. En fin, hay varias versiones, ninguna definitiva, pero nos ha quedado pues la poética, que se centra en la tragedia, ¿no? Que se centra básicamente en la tragedia, ¿no? Y también como dije, este libro no es más que una colección de apuntes que tomaron los discípulos de Aristóteles y lo recopilaron en un solo texto, o alguien lo recopiló en un solo texto eventualmente, eran apuntes de clase,
y, eh, y es lo que tenemos. Hay, de hecho, a pesar de que son ideas fragmentadas, sí se puede ver que esas ideas parten de una sola, digamos, subjetividad, ¿no? Entonces, la exposición, pues, de la poética es una exposición también fragmentada, ¿no? Y él empieza a hablar, por ejemplo, sobre los diferentes géneros, ¿no? Géneros que ahora llamaríamos literarios. Poética viene de poiesis, y poiesis significaba creación, ¿no? En griego. Vale decir que Aristóteles y la generación de Aristóteles, la época de Aristóteles, llamaba poiesis a textos escritos, digamos, ficcionales o poéticos, y también a producciones, digamos, artísticas que no tenían que ver con la literatura. Poiesis también podía referirse, por ejemplo, a un mural, a una vasija o lo que fuera, ¿no? Y es así que él habla, cuando habla de la poiesis, en este libro se centra en la poiesis escrita, que nosotros llamamos modernamente, el concepto que usamos es el de la ficción, ¿no? Las tres formas, las tres géneros de poiesis escrita, de lo que llamamos ahora, no tanto ficción, sino más bien literatura, tenían que ver con la épica, ¿no? Que se acerca a lo que hoy por hoy llamamos narrativa, aunque en la época de Aristóteles la narrativa se daba en versos, sobre todo, ¿no? Porque si bien había escritura, un porcentaje bajísimo, muy reducido de gente leía, ¿no? En la Grecia del siglo V antes de Cristo, y mucha de la poesía, muchas de las historias que se contaban se transmitían de manera oral. Pero, y por lo mismo, porque se transmitían de manera oral, era para una cuestión de memoria mnemotécnica, era mejor eh, eh, transmitirla en versos, ¿no? En versos, por ejemplo, la Ilíada pues está construida en los hexámetros, ¿no? En versos digamos, de 6 unidades silábicas que se distinguían por los ritmos, ¿no? En el griego, perdón, en el griego de entonces, pues no consideraban la rima, por ejemplo, pero sí los diferentes ritmos, ¿no? Pero con lo cual voy a hablar ahora en breve. Teníamos la épica, teníamos la lírica, que se acompañaba por instrumentos musicales. La lira justamente era un instrumento principal, es decir, era poesía cantada, también versal, cantada, eh, y finalmente la tragedia, lo que llamamos teatro, ¿no? Era un tercer género que efectivamente usaba, digamos, del arte verbal, había canto también, pero tiene ese distintivo importantísimo que era que digamos, que lo que estaba representado en el teatro era también visual, ¿no? Había dicho que teatro, ¿no? En griego era mirar. Entonces, era la único de los tres géneros, digamos, llamados literarios, que se miraba, se escuchaba y se miraba. O sea, importaba el escenario, la escenografía, la interacción entre los actores, ¿no? Entonces, estas tres formas de, digamos, de poiesis, de estos tres géneros, más que formas, estos tres géneros literarios, tenía cada uno de ellos su mimesis, su forma de ser imitada, ¿no? El medio de imitación podía ser el propio lenguaje, ¿no? Y por ejemplo,
para el, la tragedia, para la tragedia, el, el lenguaje que se usaba o el ritmo que se usaba era el ritmo yámbico, era el yambo, que el yambo es el ritmo que es ta 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 ta. Se asumía, o Aristóteles asumía, pero no solo Aristóteles, que el habla natural, cuando la gente hablaba en familia, en las plazas, sin hacer nada de literatura, los dramaturgos escuchaban y escuchaban yambos, que predominaba el yambo. Entonces, la parte hablada de los personajes era pues el yambo, ¿no? Entonces teníamos por un lado en los medios de imitación que se llaman, teníamos el lenguaje, ¿no? Que usaba los ritmos, teníamos también la armonía o melodía, que era la música, ¿no? Que era otro medio de imitación. O sea, tenemos, voy a ponerlo así, voy a compartir pantalla mejor para ordenar mi exposición. Un momento, voy a compartirles esto. Medios de imitación. Uno era, voy a compartir pantalla, un segundo, no los estoy abandonando, ¿no? Uno de ellos era el ritmo, ¿no? El segundo era el lenguaje, y la armonía o melodía. ¿No es cierto? Por ejemplo, el épico, la narración épica, la Ilíada, por ejemplo, usaba tanto ritmo como lenguaje y no usaba la armonía, no usaba la música. La llamada poesía lírica usaba sobre todo lenguaje y armonía, ¿no? Y la dramaturgia o el teatro usaba nuevamente ritmo y lenguaje y también armonía. Hacía uso, pues, de los tres, ¿no? Entonces, esto era una manera, estos medios o herramientas, digamos, de expresión, era una, era una manera de de separar los tres géneros literarios, ¿no? En la tragedia, por ejemplo, el ditirambo que era la expresión cantada, ¿no? Se usan pues los tres ritmos al mismo tiempo y muchas veces el ditirambo estaba a cargo del coro griego, que no de los personajes que hablaban de manera aislada, pero sí del coro griego, ¿no? Después tenemos una tercera forma de imitación, que son la de los objetos imitados. Más bien, disculpen la interrupción, voy a apagar mi celular. Ya, voy a apagar mi celular, cosa que no va a haber mayores interrupciones. Más bien un segundito. No quiere morir mi celular. Ya, lo apagué. De los objetos imitados, ¿no? Pero, lo que es importante, por ejemplo, para entender la tragedia, es que la tragedia imitaba, ¿no? La tragedia imitaba a personajes
elevados. Elevados tanto social, ¿no? Soy malo tipeando. Social y espiritualmente. Esa era la imitación de la tragedia, ¿no? Los ditirambos, o los que contaban, pues, el coro, podían imitar en su canto, en la letra y en el canto, o sacar a colación, pues, a personajes tanto reales como míticos. Pero la idea que quiero rescatar de los objetos imitados es esta que les estoy escribiendo, ¿no? Que la tragedia imitaba personajes elevados. Por ejemplo, eso a diferencia de la comedia, que menciona muy de soslayo Aristóteles en la poética, ¿no? Porque la comedia imita a personajes tanto elevados como personajes bajos, ¿no? Entonces la comedia también puede tener protagonistas a esclavos, a delincuentes, a prostitutas, a gente que no, cuyo móvil no es el de los principios, el de los altos valores, ¿no? Que no vivían dentro de esta aurora del arete, de la excelencia griega, sino eran personajes que ahora se acercan a lo que llamamos la picaresca, ¿no? Personajes que quieren comer, personajes ávidos del dinero, personajes que quieren tener sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto. Y finalmente, la tercera forma, digamos, que divide los tres géneros es el llamado modo de imitación. Y para esto había dos modos, ¿no? El de narrar, la narración, vamos a ponerle, ¿no? La narración y la llamada propiamente representación, ¿no? La narración es sencillamente, acá la narración caracteriza sobre todo a la épica. A todos los hechos, ¿no?, de una historia son narrados, no son representados escénicamente, ¿ya? Y eso es propiamente de la épica. Menos de la lírica, porque la lírica puede narrar, pero no mucho. La lírica, por ejemplo, puede ser una expresión, puede enaltecer a un gran atleta, como los poetas como en la poesía de Píndaro, puede hablar del amor, como son los famosos versos de Safo, ¿no? La poeta de Lesbos, la poeta lírica de Lesbos, que era muy recitada en Grecia, pero repito, la poesía lírica minimiza la narración. El género que es propiamente narrativo, de ahí surge lo que modernamente llamamos novela o cuento, es el de la épica, ¿no? El de la épica, y para eso su medio digamos, representación es el textual, ¿no? La lengua. Y finalmente tenemos el segundo que había ya escrito, es la representación escénica. Es obviamente, así es redundante, la tragedia. Y así tenemos estas tres herramientas de división del género. Espera, acá algo más fallado, espiritualmente, ya.
¿Ok? Estas, estas tres formas, digamos, de expresión, estas herramientas que dividen los géneros, eh, todavía se cuestionan, todavía uno conversa hasta el día de hoy con ellos. Por ejemplo, cuando vemos una película donde hay una voz en off, el día de hoy, porque estamos hablando de películas, ¿no es cierto? Donde hay una voz en off que habla demasiado, que cuenta demasiado, tendemos a considerarla un defecto en el arte visual, que es el cine. Y el cine se acerca al teatro porque ambos tienen, pues, ambos usan de la representación escénica, ¿no? Eh, eh, de la representación visual. Nosotros vemos acciones representadas en el teatro, solo que obviamente ya el cine con el manejo de cámara, edición de cámara y demás, ya ha entrado a una nueva fase post-teatral, recoge mucho del teatro, pero ya ha entrado eh, eh, a, a otros medios de expresión que eran impensables, por supuesto, para Aristóteles, ¿no? Pero, repito, en las obras cinematográficas y también, ¿por qué no decirlos?, en las obras teatrales contemporáneas, vemos una voz en off que cuenta demasiado, nos sentimos un poco estafados porque eso que relata deberíamos verlo, ¿no? La voz en off no debería contar tanto. Para eso estamos los espectadores, para recibir, digamos, para recibir impresiones visuales de acciones, ¿no? Imagínense un personaje que cuenta durante media hora cómo se dio un terremoto en no sé qué isla y cómo sobrevivió él o ella, ¿no? Y nos preguntamos los espectadores, ¿por qué no vemos el terremoto? ¿Por qué no vemos este personaje sobreviviendo al terremoto o lo que fuera? Un ejemplo X, ¿no? Preguntas hasta ahora. ¿Ya? Entonces, estas son formas de, voy a ponerlo acá, formas de clasificar los tres géneros literarios, ¿no? Épica, lírica, drama o teatro, tragedia. O sea, lenguaje de época, tragedia. ¿Ya? A ver, si voy a, en el chat hay una pregunta, voy a fijarme. A ver, Magie, es decir, lo mejor es que la narración no detalle demasiado para que cada uno de los espectadores reciban de forma única lo representado en escena. Sí, que no, Maje, hay narraciones dentro de la tragedia. De hecho, por ejemplo, todas las escenas violentas, ¿no? ¿Recuerdan este término del que les hablé, el absquené? Absquené es aquello que está fuera de la escena. Todas las escenas sangrientas son narradas por un mensajero, un sirviente de palacio. A veces un mensajero también o o un personaje principal o el coro griego puede narrar ciertos hechos que preceden a la escena que se está viviendo, pero esos hechos que se narran, y esto lo vamos a ver en las obras que estudiemos, estos hechos pues sirven un poco para contestar, perdón, para complementar aquello que estamos viendo en escena. Maje, sí, algo no sé si querías añadir a lo escrito en el chat. Sí, profesor, gracias. Mi duda era de que, o sea,
como que, si es que de alguna forma la parte de la narrativa tiene como que controlarse un poco para que cada espectador pueda como que tener su propia impresión de la representación escénica. Sí, sí, Tiene que tiene que cuidar, o haber. sea, tiene que cuidar como que la cantidad de detalles, ¿cierto? Sí, a ver, no tanto la cantidad de detalles, Maje, sino más bien el restringir la narración, hacerlo lo más sintética posible, que sea útil todo lo que diga, pero siempre tener en cuenta que estamos ante una representación escénica, ¿ya? A veces los detalles importan, pero sí, creo que básicamente más que tú y yo estamos de acuerdo, o sea, llegamos a la misma conclusión que se trata de minimizar la narración. Si tú quieres decirle menos detalles, puede ser válido, yo más bien diría menos espacio textual, que puede estar detallado, pero minimizarlo, que esté a lo mínimo, ¿ya? De eso, porque estamos hablando de una representación visual, una representación escénica, perdón. Los actores tienen que representar, ¿no?, los hechos principales, ¿no?, de la tragedia, ¿ya? Eh, Aristóteles hablaba también, y esto es una idea suelta, y recordemos que estamos ante ideas sueltas, que una buena tragedia tenía que hacer pensar al espectador, que tenía que activar su intelecto, tenía que hacerle ver hacer, digamos, que una las piezas y que encuentre asociaciones. No se tenía que complacer a cualquiera. Eh, y esto, y acá me estoy adelantando, ¿no? Cuando lean ustedes el arte de hacer comedias, el nuevo arte de hacer comedias de Lope de Vega, ya cuando estemos en la segunda mitad del semestre, Lope de Vega tenía muy presente el, al público en general y hacerle complacer al público. De hecho, Lope de Vega no descreía en la complejidad de ciertos dramas, pero también tenía que complacer el drama, y estoy hablando de Lope de Vega, ya el siglo XVII, tenía que complacer también a un público general. O sea, una buena obra tenía que complacer tanto al público más sofisticado como al público más vasto para los cánones o para los criterios de Lope de Vega. Pero Aristóteles en ese sentido era más elitista, ¿ya? Él decía que la tragedia, obviamente, no iba a tener una complejidad que no le entendía que no lo entendiese nadie. Ahí más bien, ahí era un problema del dramaturgo. Pero la tragedia tenía que ser entendible para una persona sofisticada intelectualmente. Recordemos que las tragedias, ya con esto me estoy adelantando un poco, pero creo que es pertinente para lo que estoy hablando, recordemos que las tragedias, la historia de las tragedias era conocida por el gran público griego. Cuando veían ahora cuando veamos la Orestía, la tragedia de Agamenón con Clitemnestra, Casandra, o cuando veamos la tragedia de Orestes al final de la Orestía, ¿no? Con las erinias y demás, eh, 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 el público, ¿no? Que el público el público que llenaba pues, el teatro podía ser un público de varias capas sociales, y ese público estaba perfectamente al tanto, conocía las historias. No iban al teatro para ver de qué trata la obra, sabían de qué trataba la obra, conocían perfectamente las historias. Cuando veían ya de las primeras escenas de Edipo Rey, ellos sabían que Edipo Rey al final se iba a sacar los ojos, sabía que Yocasta se iba a suicidar y que Edipo iba a ser desterrado. Eso ya lo conocían. Conocían también la mitología griega, ¿ya? Entonces, el,
había un público que podría disfrutar de la historia en sí, pero ciertas asociaciones, ciertas implicancias, digamos, políticas, estadísticas, por ejemplo, eso se va a ver en Antígona, eran captadas por un público minoritario, y ese público minoritario era el que le interesaba Aristóteles. Porque en Antígona se puede ver sencillamente la muerte de una muchacha que quiere enterrar a su hermano, pero todas las implicancias, digamos, de la confrontación entre el Estado y la confrontación entre las leyes clánicas que amparan a la familia y a los derechos del entierro, por ejemplo, podían sí ser materia de conversación entre gente más sofisticada. Esa es la idea, digamos, que quería, la idea suelta de que toda obra tenía que complacer, digamos, el intelecto del espectador, y no desarrolla mucho más Aristóteles. Lo que estoy haciendo yo es desarrollar un poquito más en base a inferencias, en base a lo que he leído, para Aristóteles es muy parco en eso, ¿no? También hay otra cosa que nos es desconocida. Hay otra afirmación que hace Aristóteles que nos es un poco extraña para la mentalidad de hoy. A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que importa más para escribir, digamos, una buena obra de teatro? ¿La inspiración, la creatividad o el oficio, la técnica, que en griego se llamaba la tecné? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién, por ejemplo, sí, a ver, no sé, en el chat digan, nada, no hay correcto o incorrecto. No le estoy preguntando qué dijo Aristóteles, no estoy diciendo que adivinen, sino qué piensan ustedes que qué es más importante, la inspiración o el talento de un lado, o de otro lado el oficio. Inspiración. Un complemento, inspiración, oficio, inspiración, están divididos, pero ya, pero creo que está ganando la inspiración. A unos, por supuesto, dicen el oficio, otra la inspiración. Es interesante que nosotros, que haya muchos que hayan votado por inspiración, y yo también apostaría que si tengo que escoger, pues también a lo mejor le doy un poco más de peso a la inspiración que a la técnica, aunque yo también considero que ambas son importantes. Para la mentalidad griega, eso que llamamos talento, originalidad, inspiración, no cuenta. Eso es una, digamos, es un término, el término del genio, por ejemplo, es un término que se acuñó y empezó a difundir en el siglo XIX, en la era romántica. En la era romántica, que hablaba del genio del poeta, del genio del artista, ¿no? Y que la expresión, el cuadro o el poema, era ese producto, digamos, artístico, cultural, era una extensión de la persona del poeta o la persona del artista, ¿no? Y que el artista tenía que estar efectivamente inspirado, ¿no? Y creo que es Coleridge el que habla de la aspiración y la inspiración. Es como un poco más, teníamos que absorber el mundo físico, natural, teníamos que botarlo en la obra, ¿no? Porque inspiración es parte, pues, del proceso respiratorio. Pero para los griegos eso era una especie de locura. Lo que interesaba para los griegos y para Aristóteles era la técnica. La técnica era la práctica continua. Era conocer una serie de reglas y esas reglas te permitían
construir una obra de mayor o menor complejidad, pero tenías que ceñirte a esas reglas, no podías romperlas. Nosotros estamos, por ejemplo, habituados a alabar al artista, ¿no? Al cineasta, al cantor o al escritor que rompe con las reglas. Para Aristóteles eso es psicosis. Para Aristóteles, el buen dramaturgo tenía que ceñirse a las reglas, tenía que conocerlas y de acuerdo a ellas armar pues una obra, ¿no? De la mayor complejidad posible, pero no tenía en cuenta la idea de la originalidad, del genio, de la inspiración, era desconocida para los griegos, ¿no? De hecho, ¿no? Bueno, después estoy acá leyendo un poco la lista de los apuntes que había hecho Aristóteles. Yo he extrapolado lo que considero que es más importante para nosotros. El iambo, repito, acá estoy repitiendo lo que dije hace unos minutos, que me había adelantado. El iambo pues es el ritmo natural para el habla, ¿no? Para cuando los actores hablan, ¿no? Después, también Aristóteles habla de los aportes de dos dramaturgos. El aporte de Esquilo es la preeminencia del actor sobre el coro, ¿no? Y la adivinación de este último. Antes de Esquilo, el coro tenía mayor espacio de expresión, ¿no? Y el actor conversaba con el coro, ¿no? Pero desde Esquilo, y esto fue aporte de Esquilo, solo que lo dice Aristóteles, Esquilo le da mayor espacio textual al actor. Y también el aporte de Esquilo, que no lo menciona Aristóteles, pero es el aporte de Esquilo, Esquilo aporta pues dos actores en escena, dos actores que interactúan entre sí, ¿ya? Que hablan entre sí, ¿no? Luego, Sófocles habla ya de tres actores en escena, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver en las dos obras de Sófocles, tanto Edipo Rey como Antígona. Y también Sófocles Sófocles también le da una gran importancia a la escenografía, ¿no? Escenografía. Importancia que también la iba a dar Eurípides, ¿no? Eurípides incluso está más al tanto de los efectos, casi lo que llamaríamos ahora efectos especiales, porque él promueve la idea de máquinas, por ejemplo, de tramoyas que se cuelgan por cables, y en esa tramoya pues se encuentra un dios, ¿no? Que circula. Que viaja a través del escenario por la parte superior, ¿no? Eurípides fue ignorado por Aristóteles, y no, peor que ignorado, en un momento, pues en uno o dos momentos, Aristóteles critica negativamente a Eurípides, ¿no? Luego, hay otra división que se da entre la épica y la tragedia, ¿no? Diferencia entre épica y tragedia, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? Con
respecto al uso del tiempo. Uno, tiempo indefinido, la épica. La épica o la llamada también epopeya, que son narrativas, ¿no? A Maje, a ver, perdón, Maje, recién te leo ahora, leo el chat. No, Maje, no es que no consideraban monótono. Lo que pasa que la excelencia de un dramaturgo para el concepto al menos aristotélico tenía que ver con el buen manejo de las herramientas, el conocimiento de las leyes y el buen manejo de las herramientas o los medios de expresión. Entonces, claro, nosotros modernamente podríamos decir, pero es el genio entonces lo que hace que, el genio del dramaturgo lo que hace que pueda manejar óptimamente los medios de expresión, o el genio puede hacer que se aproveche más de las leyes. Pero yo contrapongo eso al concepto ahora contemporáneo que tenemos, que todavía lo hemos heredado de los románticos del siglo XIX, o sea, esto tiene 200 años de historia, que el genio es el que conoce las leyes y las rompe, ¿no? Pero de hecho, digamos, para los griegos tenían definido que el buen dramaturgo no rompía las leyes, sino que sabía aprovecharlas a su máximo y sabía aprovechar las herramientas a su máximo. Aristóteles consideraba que Edipo Rey era la tragedia perfecta, ¿no? La piropea en 3 o 4 ocasiones y la toma como el parangón de la excelencia trágica. Y todavía hasta el día de hoy, Edipo Rey nos deleita. Y Edipo Rey nos deleita porque aprovecha al máximo justamente todos los parámetros que diseñó Aristóteles, aunque ahí tengo que confesar que puede haber una cierta trampa. ¿Y cuál es esa trampa? Que Aristóteles diseña los parámetros, las formalidades a la cual se debe ajustar un buen texto dramático, usando como parangón a Edipo Rey. Pero a su vez, una vez, o sea, Aristóteles estudió muy bien Edipo Rey, pero una vez que estudió bien Edipo Rey, diseña sus parámetros, aunque no sabemos en qué orden ha venido esto, y cuando diseña sus parámetros dice, miren cómo Sófocles, como el Edipo Rey de Sófocles se adecua bien a los parámetros. Entonces hay ahí estamos en esa paradoja de quién nació primero, el huevo o la gallina. ¿Quién nació primero, Edipo Rey o los parámetros de excelencia que acuñó Aristóteles? No sabemos bien eso. Pero, de todas maneras, Edipo Rey, pues, se ajusta, ¿no? Ya sea a posteriori o se ajusta simultáneamente o se ajusta a priori, se ajusta bien a esos parámetros. Para Aristóteles veía que no era necesario que un buen dramaturgo rompiese los parámetros. Bastaba saber usarlos en su máxima expresión. Para Aristóteles había dramaturgos mediocres y dramaturgos excelentes.
y los excelentes eran, repito, no aquellos que rompían las reglas, sino aquellos que sacaban el mejor provecho posible de los parámetros, ¿no? De los medios de expresión, que todavía, ojo, no los he citado todos, que lo voy a citar en el transcurso de esta hora y en el transcurso, pues, de la clase que viene. Bueno, con relación al tiempo tenemos el tiempo indefinido, que es el de la épica o la epopeya. Eso quiere decir que la fábula, o sea, el argumento de una epopeya podía durar el tiempo que fuese necesario, ¿no? O sea, una historia podía durar 3 días, podía durar un mes, podía durar 10 años, podía durar 20 años, ¿no? La épica, la Ilíada dura 20 años. La Odisea, ¿no? Que tiene que ver con el regreso de Odiseo a Ítaca, ¿no? Cuando ya termina la guerra de Troya y Odiseo regresa y en su regreso pasa una serie de aventuras, pues ese transcurrir de sus aventuras pasa 10 años, ¿no? Pasa 10 años. Así que la épica o la epopeya no, realmente no podía durar, o sea, el argumento, ¿no? La historia ficcional podía durar los años que le diese la gana. Pero, ¿no? En el caso del drama o de la tragedia, ¿no? Definido, disculpen, tragedia tenía que durar un máximo de 24 horas. El tiempo ficcional, el tiempo de la ficción, que no es lo mismo el tiempo de la representación real, donde están ahí los actores en el escenario. O sea, digamos, el drama de Edipo Rey puede durar, qué sé yo, o sea, la representación en sí puede durar hora y media, hora 3/4, tal vez 2 horas, ¿no? Pero la historia ficcional no podía pasar en un lapso de 24 horas. Y efectivamente, la historia de Edipo Rey va a suceder, va a terminar, va a empezar al mediodía de un día X, un mediodía, vamos a decir un lunes, aunque esta división de lunes, martes, miércoles no existía en el mundo griego. Pero vamos a decir que empezó al mediodía del lunes y después Edipo se va a exilar ya en la tarde. Va a pasar un lapso de horas, ¿no? Pero, repito, ese tiempo de la tragedia no podía durar un máximo de 24 horas. En Antígona, ella, la tragedia va a empezar cuando Antígona en la noche decida hacer los ritos funerarios a su hermano Polinices, ahí en las afueras de Tebas, en las afueras de los muros. A la mañana siguiente se va a descubrir que ella había sido la que le rindió los ritos funerarios, contraviniendo las ordenanzas de Creonte, que era en ese momento el tirano de Tebas, y ella será ejecutada al mediodía o temprano en la tarde, de manera tal que el tiempo ficcional de Antígona, de la tragedia de Antígona, dura, pues, no sé, unas 16 horas. Entonces, había esa constricción en el tiempo, ¿ya? Esa constricción en el tiempo. Pa, 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 pa.
Y nada más, eso, bueno, eso es con respecto, repito, al tiempo, ¿ya? Esta idea del tiempo definido, de la tragedia, de un tiempo limitado, va a ser leída, porque Aristóteles va a ser redescubierto en el siglo XVI, la poética va a ser redescubierta por los dramaturgos europeos, y van a hacer caso omiso de las 24 horas. O sea, ya de hecho todos los dramas, todas las comedias que se llamaban, vamos a decir, todas las funciones teatrales del humanismo y del barroco, van a tomar muchas cosas prestadas de Aristóteles, lo van a leer con interés, pero hay otras cosas que van a dejar de lado, y entre ellas es el límite de las el límite del tiempo. Rasgos principales de la tragedia. Uno, en cierto modo, esta parte de la poética es una especie de síntesis de lo que se dijo anteriormente, ¿no? Mímesis de las acciones de personajes esforzados o elevados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mímesis, ya saben, es representación, ¿no? Representación de algo. De ahí viene la palabra mimético y viene la palabra mimo. Mimo es la persona que imita, y la palabra imitar también viene de mimesis, ¿ya? Un personaje digamos, en escena, un personaje, la naturaleza moral de un personaje se tiene que ver reflejada tanto por sus palabras como por sus acciones, y sobre todo por sus acciones, pero sobre todo por lo que hace, ¿no? No podemos, digamos, digamos, poco escénico el que un personaje esté describiendo moralmente a otro personaje, ¿no? En las novelas, por ejemplo, hacemos eso. El narrador a veces describe la psicología de un personaje, ¿no? Pero en la tragedia, pues, eso no se cumple. Alguien puede, por supuesto, un personaje, el coro puede ensalzar a un personaje X, ¿no? Pero de todas maneras, a través de las acciones del personaje, a través de lo que dice el personaje, es que podemos calificar al personaje de tal o cual manera. Ahora, ¿por qué hablamos de personajes esforzados o elevados? Hablamos de personajes que muchos de ellos pertenecían a la élite griega. Eran muchos de ellos personajes nobles, y de hecho las familias trágicas todas son familias nobles, ¿no? Que son reyes, son príncipes y princesas, descienden de reyes, y a falta de eso, muchas de las familias principales de la nobleza griega descendían nada menos que de dioses. Al menos así estaba construida su genealogía, ¿no? Y vamos a ver cuando veamos el árbol genealógico de Agamenón y de Clitemnestra. Por ejemplo, Clitemnestra es hija de Zeus, nada menos, ¿no? Y también vamos a ver lo mismo que la familia de Edipo Rey va a descender también de dioses, de Zeus, ¿no? No sé qué otro, en este momento no me acuerdo de otro dios o diosa de la cual descienda la familia de Edipo, pero eso lo vamos a ver
cuando veamos el árbol genealógico de ambas familias. Agamenón pertenece a la familia de Micenas y Edipo Rey pertenece a la familia de Tebas. Entonces está esa elevación social y también estamos hablando de sacerdotes, ¿no? Que son los personajes principales, los sacerdotes y también los héroes de guerra, ¿no? Los héroes de guerra también van a ser los personajes principales que van a ser el centro de atención de lo trágico, ¿no? No van a tener a un personaje principal, a un sirviente, a un soldado común, a un delincuente, no. Todos van a ser personajes esforzados. Y también la nobleza de ellos implica que ellos van a querer hacer el bien a su pueblo, van a actuar por principios, por valores. Ese va a ser su móvil de acción, lo que no implica que esos personajes no puedan equivocarse. Y efectivamente se equivocan y erran. Y el castigo de esa equivocación puede ser tremendo, que es algo que desconcierta justamente a muchos lectores modernos de la tragedia griega. Es de, ¿qué cosa tan espantosa ha hecho Edipo para ser castigado de la manera en que es castigado? ¿No? Aunque en ese sentido sobre el espíritu griego ya me detendré justamente en la clase de reposición que les haga el día viernes, ¿no? Que ahí entra también la cuestión del destino y demás. Pero es importante decir que los personajes son elevados, esforzados, por dos razones, porque provienen de familias nobiliarias, ¿no? Por supuesto, idealizadas, y porque vienen y porque la naturaleza moral de los protagonistas tiene que ver con principios. Creonte, por ejemplo, en la obra de Antígona, que se opone a su sobrina y la manda a ejecutar, no es que Creonte sea el malo, sino que Creonte quiere defender los intereses de la polis, pero ignora las leyes clánicas, las leyes que amparaban, digamos, a las familias, el derecho al entierro, el derecho a los rituales funerarios, que son ordenanzas de divinidades mucho más antiguas, ¿no? De divinidades mucho más antiguas. Y eso también se va a ver reflejado en la Orestía, en Orestes, que en Orestes quiere vengar la muerte de su padre de mano de su madre, o sea, Orestes mata a su madre, pero es perseguido ferozmente por las erinias, por unas divinidades antiguas, mucho más antiguas que los del panteón olímpico, ¿no? Que brotan de la sangre, ¿no? Y son monstruos que brotan de la sangre y que quieren castigar pues a Orestes. Entonces Orestes también es castigado, pero por vengar la muerte de su padre. O sea, él no mata a su madre por intereses económicos o por lo que fuera, en absoluto. No hay un interés mezquino, sino lo hace porque considera que se ha dado un regicidio, que esta mujer, que a pesar de ser su madre, mató a un rey, no mató a cualquier persona, y que tiene que morir por ello, ¿no? Y bueno, esa es la mímesis pues, de los personajes esforzados y de las acciones de los personajes esforzados. Un segundo rasgo que ya hemos hablado es la del lenguaje, ¿no? O sea, de hecho, se habla en el teatro con ritmo, ¿no? Armonía, ¿no? Que la armonía está acompañada con instrumentos musicales y con canto, ¿no?
El lenguaje con ritmo, armonía y canto. El ritmo, pues, se puede dar en el mismo lenguaje, en el lenguaje yámbico, o en el ditirambo del coro, ¿ya? Y finalmente, no, dos más. Está el espectáculo. O sea, de hecho, Aristóteles estaba consciente de que el rasgo era el espectáculo. Eso lo separaba ya de cualquier otro género, de la epopeya, de la épica, de la lírica. El teatro también era un espectáculo, ¿no es cierto? Y otra cosa de la cual vamos a hablar ahora con mayor detenimiento, la primacía de la fábula. En muchos textos ahora hablan de la fábula, que es el argumento, ¿no? La línea, el argumento, el lenguaje cinematográfico o teatral contemporáneo es el guión. ¿De qué trata la historia? ¿De qué va? ¿No? Y vamos a ver ahora de todo lo que implica esta primacía del argumento o del guión. Los personajes para Aristóteles tienen que someterse a la fábula, al guión, ¿ya? Ahora, bueno, voy a explicar un poco más de eso. Ana Paula. Buenas tardes. Quisiera saber a lo que se refiere con primacía de la fábula. O sea, ¿la fábula se refiere a la historia o a la trama, por así decirlo? Sí, sí, la trama. Ah, ya. Voy a poner todas estas. Es que digo fábula porque en muchos textos contemporáneos, no sé por qué ya, a menos en español, y creo que en inglés, las traducciones en inglés de fable, y es un término que conocen, pero podemos hablar de trama. ¿Qué otra cosa dijiste, Ana Paula? Usaste otro término. ¿La trama? No, la trama ya la puse, pero habías usado otra cosa. ¿El libreto? No. No. Dale, No. ya. Bueno, es eso. La fábula, la trama, el argumento, el guión es lo mismo, son sinónimos. Y responde a la pregunta de qué trata esta tragedia, ¿no? Qué sé yo, la tragedia de Edipo trata sobre la investigación que hace Edipo Rey para descubrir al asesino de Layo, ¿no? Luego que descubre el asesino de Layo, luego que averigua quién es el asesino de Layo, se da cuenta que él fue el que mató a Layo, y se da cuenta también después por las investigaciones que Layo era su padre y que la esposa y que su esposa, Yocasta, era su madre, y al final él se destierra. Esa línea argumental es, pues, lo que llamamos la fábula, la trama, el argumento, el guión. El guión, pues, perdón, creo que no debería tener acento. ¿Ya? Eso es lo que llamamos. Y en base a eso, los personajes, ¿no? Los personajes tenían que actuar según lo que requiriese la fábula, ¿no? La historia, el guión. Los personajes, digamos, repito, eran como para Aristóteles, y en cierto modo en Edipo Rey se cumple eso. Los personajes son como piezas de ajedrez que tienen una función en relación al tablero, a la estrategia del tablero, ¿no? Pero no pueden hacer lo que le dé la gana, ¿no? Hay un punto en que, digamos, hay un punto en Antígona. Voy a ponerles un contraejemplo para que puedan ver a qué me refiero. En Antígona hay un punto en que Creonte
repito, hace ejecutar a su sobrina, Antígona, y cuando Antígona es sepultada en vida, ¿no? Detrás de esta cueva y sellan la roca, Creonte se arrepiente. Creonte se arrepiente y va con una patrulla de soldados al lugar donde está esta cueva para que retiren la roca y puedan salvar a Antígona. Eso va a ser demasiado tarde. Pero ese cambio de actitud de Creonte hubiese sido censurado por Aristóteles. ¿Por qué? Porque si Creonte cambia de actitud, digamos, lo que hubiera sido legítimo para Aristóteles era que Creonte averiguó algo, se enteró, tuvo información extra y, por ejemplo, descubrió, y acá estoy inventando, por ejemplo, Creonte descubrió que su sobrina no había realizado los rituales, los rituales funerarios, sino que fue otra persona, qué sé yo, su hermana Ismene, y que no fue ella. Entonces ahí Creonte ha dicho, oh, por Dios, me he equivocado, he tenido la información falsa, ahora tengo la correcta. Salvemos a Antígona porque ella es inocente. Ella no desobedeció mis órdenes, no desacató el decreto. Pero no fue así. De la nada, Creonte se arrepiente y decide perdonar a su sobrina y rescatarla, ¿no es cierto?, de la ejecución. No lo va a conseguir. Pero eso es, ese contraejemplo que le he dado es un ejemplo, valga la redundancia, de cómo el personaje decide al margen del guión, al margen de la fábula. Es la psicología del personaje lo que lo obliga a actuar. Para Aristóteles es pésimo, no es la psicología del personaje, sino que es la información que tiene el personaje lo hace actuar de determinada manera, ¿no? La fábula tiene que ver con la transmisión de la información. Aristóteles se va enterando de una serie de... me corrijo, Edipo Rey se va enterando de una serie de la historia de su familia, de la historia de la muerte de Layo, de la historia de lo que fuera, y eso va haciendo que cambie de actitud, pero en base a la información recibida, ¿ya? Por eso para Aristóteles el Edipo Rey era pues la historia perfecta, donde los personajes estaban subordinados al guión, a la fábula. Por ejemplo, Eurípides, que es otro trágico que no vamos a leer este semestre, pero Eurípides, por ejemplo, sí tiene muchos de estos personajes. Eurípides, por ejemplo, tal vez nos puede ser más cercano, porque Eurípides sí tiene personajes con una fuerte carga psicológica y que se arrepienten, que cambian de actitud de la nada, ¿no? Hay una escena que sí, la puedo compartir con ustedes, si bien no vamos a estudiar a Eurípides, pero hay una tragedia, Ifigenia, ¿no? Ifigenia es la hija de Agamenón. Ifigenia va a ser sacrificada a los dioses, es una muchacha de 14, 15 años, que la llevan de Micenas a las orillas, digamos, del mar, de este mar que va a cruzar, de este mar que separa Grecia de Turquía, y cuando ella llega a las costas,
engañada porque creyendo que su padre le había pedido que despose a Aquiles, nada menos que al gran héroe troyano. Ella considera que es un honor pues estar casada con Aquiles, y cuando llega a las costas con su madre, Clitemnestra, descubre que todo es un engaño, que ella la trajeron no para desposarla con Aquiles, sino para sacrificarla, ¿ya? Ante la diosa Artemisa, por una serie de razones, que ya pues, los explico después. Ella está aterrorizada, la muchacha, eso nos lo ve, nos los hace ver en la obra Eurípides. Ella está aterrorizada y quiere huir, un momento en que ella se escapa. Quiero vivir, Dios mío, tengo 15 años, quiero vivir. La captura, y tanto ella como su madre Clitemnestra están desesperadas, ¿no? La propia Ifigenia le pide a su padre Agamenón, por favor no me mates, acuérdate cuando yo era niña, acuérdate del amor que me tenías y que me tienes, o sea, ¿cómo puedes matar a tu hija primogénita? Y en ese sentido Agamenón pues está desangrado porque él sabe que tiene que sacrificar a su hija adorada, ¿no? Para complacer a la diosa Artemisa. Y hay un momento en que en este tira y afloja que Ifigenia, cuando ve a los soldados, ¿no? A los soldados griegos, exigiendo su sacrificio, porque mediante su sacrificio ellos podrían cruzar el mar, ¿no? Poseidón iba a aplacar su furia, ellos podrían cruzar el mar y llegar hasta Troya. Entonces, ella sencillamente, de un momento a otro, Ifigenia, después de haberse horrorizado, ¿no? Porque iba a morir, de repente le dice a su madre, madre, déjame, quiero morir con dignidad. O sea, de una muchacha temerosa de morir pasa a ser esta gran heroína que dice, mi vida no es nada frente a la de estos soldados. Y si con mi muerte voy a conseguir la victoria de los griegos, bienvenida mi muerte. Entonces hay un giro ahí que nos conmueve tremendamente, pero que se aleja de los parámetros aristotélicos, ¿no? Porque no es que Ifigenia se haya obtenido una nueva información, haya averiguado algo, sino que de esta muchacha atemorizada se salta a esta muchacha heroica, ¿no? Que decide morir, ¿no? Y muere, efectivamente. Entonces, a lo que voy con esto, que esos cambios de actitudes de los personajes, sin que hayan sido condicionados por el guión o por la historia, es censurado por Aristóteles, ¿no? Un héroe siempre tiene que actuar heroicamente. Una persona que no tiene la estatura heroica, como fue el caso de Ifigenia, no puede convertirse de súbito en una heroína, no le corresponde, ¿no? Vamos a ver que Antígona, de la otra historia, Antígona siempre va a actuar con heroicidad. Ella va a respetar la muerte de su hermano, ¿no? Va a rendir los honores, los ritos funerarios de su hermano, no importa qué. Y literalmente no importa qué, porque la van a matar por eso, y la van a matar de una manera horrible, porque la van a sepultar en vida, o sea, la van a poner dentro de una cueva, la cueva es sellada con una gran roca, ella va a morir dentro de esta cueva, se entiende que es estrecha. Pero también Aristóteles tenía el concepto del decoro, que una persona de nobles sentimientos, una persona heroica,
siempre tenía que actuar noblemente y heroicamente. No podía haber cambios súbitos. Una persona heroica no podía convertirse en un cobarde, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahora? No. A ver, voy a seguir hablando. Todo bien, sí. Pasa que estaba viendo. Ahora hablemos de la estructura de la fábula. Acá también hay 3 conceptos importantes. Estructura de la fábula. Sigo hablando de la fábula, ¿no? 1. Peripecias, ¿no? Las peripecias son acciones que conllevan el efecto contrario. Bueno, una peripecia básicamente es el cambio de curso de una acción, pero para Aristóteles la peripecia, digamos, perfecta era aquella que llevaba una acción, digamos, que el personaje tenía una intención y por lograr esa intención lleva a su efecto contrario. Pero básicamente una peripecia es el cambio de giro de las acciones, ¿no? Cambio de curso de la fábula, vamos a decir, ¿no? De la fábula. Hay un acontecimiento que va a hacer que cambien los acontecimientos, ¿no? Acá mi puntuación confunde. Luego, las agnisiones. Agnición o anagnórisis es reconocimiento de la identidad propia o de alguien más. Ay, por Dios, no sé qué me... ya. Ya. La agnición es el reconocimiento, digamos, repito, de del propio personaje. El propio personaje descubre quién es él realmente o ella. Otra vez Edipo Rey es el ejemplo perfecto. Él, en base a averiguaciones, va a descubrir que él es el hijo de Layo y que él es el asesino de Layo. Y que su esposa es, a su vez, su propia madre, ¿no? También hay otros ejemplos de anagnórisis, de agnisiones. Muchas veces se da por algún objeto que lleva una persona. Uno ve a una persona con un objeto y descubre que porque está llevando ese objeto, esta persona es hijo de, hija de, ¿no? Eso le va a pasar a Edipo, no Edipo, a Orestes y a Electra, que son hermanos que no se ven en muchos años, y ellos es Electra la que va a reconocer a su hermano menor Orestes por un medallón que llevaba. Entonces, pues no se habían visto en años y Electra va a decir, pero tú eres Orestes, ¿no? Y ahí hay una agnición o una anagnórisis, ¿no? Que también puede llevar a cambiar el curso de la historia. Y de ahí finalmente tenemos, como ya el número 3, los lances, los llamados lances patéticos.
¿no? Que son arrebatos de furia o de dolor extremo que muchas veces llevan acciones violentas, llevan o al asesinato o al suicidio, ¿no? Todo esto es parte de la fábula, ¿no? Esas son la estructura de la fábula. Luego, como también aparte, ¿no? Disculpen, esto también es importante. Las fábulas deben tener inicio, medio y fin. O sea, deben seguir una línea cronológica natural. O sea, no es como en las narrativas de ahora contemporáneas, donde estamos en el presente y de repente hay un flashback al pasado o nos vamos al futuro o vete a saber, ¿no? No, la línea de tiempo tiene que ser, repito, natural. Se empieza por el principio, de ahí se sigue por el medio y se termina por el final, ¿no? Y debe haber entre una secuencia y otra una relación de causalidad. La escena A debe llevar naturalmente o lógicamente a la escena B, la escena B debe llevar naturalmente a la escena C a la escena D y así. Debe haber una relación de concatenación, de causalidad necesaria, ¿ya? La historia o la fábula debe ser limpia. Ninguna escena debe sobrar, ninguna escena debe faltar, ¿ya? Así de simple, ¿no? Hasta ahora tenemos, pues, un modo de hacer una fábula, un guión, una trama bastante convencional, ¿no? Y para Aristóteles ese era el mayor de los méritos, ¿no? Una historia no podía ser desordenada, una historia no podía tener hechos que no ayuden a la trama general. Toda secuencia, cada una de las secuencias que forman pues todo el guión o toda la trama deben tener una función, deben ser orgánicas, ¿no? Eso, fíjense, solo pónganse a pensar en cómo muchos de los parámetros que tenía en cuenta Aristóteles resultarían bastante convencionales, o unos dirán aburridos para la época de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por las historias que aburridas no son. Ahora nos permitimos un mayor juego con la fábula, con la trama, ¿no? Pero que no era así, digamos, en el caso de Aristóteles. También la trama era única. No debía haber historias paralelas, como se hace en la narrativa contemporánea, ¿no es cierto? A veces tenemos películas en la cual vemos 3 historias al mismo tiempo, o contadas de manera alterna, y de repente los personajes de las 3 historias que no tienen nada que ver uno con otro, se encuentran todos juntos en algún momento, en alguna escena, ¿no? Esas historias paralelas recién se van a dar en el teatro del renacentista y en el teatro del barroco, que lo vamos a ver ahora. Cuando veamos teatro del barroco, van a surgir las historias paralelas. En el caso de la tragedia griega, eso era imposible. Tenía que haber una llamada unidad de acción, ¿ya? Esa es la expresión que usa Aristóteles. Tiene que haber una unidad de acción. No podía haber una pluralidad de acciones. Era una sola acción, ¿ya? El de la primera escena nos va a llevar de manera concatenada o encadenada, así de la A a la B, de la escena A a la escena B, de la escena B a la escena C, de la C a la D, de la D a la E, hasta el final. Así de simple. Punto. ¿No?
Eh, luego, eh, acá hay un fragmento que aparece en la poética, es que dice que voy a leer, en este caso, la poesía es superior a la historia. Ahora voy a explicar. Puesto ella, la poesía dice lo que es general y la historia lo que es particular. La poesía se ciñe a lo posible verosímil, ahora ya en la siguiente clase explico lo posible verosímil, al orden de los acontecimientos, mientras que la historia solo es un catálogo de acciones que pueden o no ser verosímiles o relevantes. Acá lo que hace Aristóteles, y voy a poner la palabra ficción, separa la ficción de la historia. La historia como la historiografía, que es lo que ustedes han leído en el colegio de niños, la historia de Miguel Grau, la historia de Tupac Amaru, la historia de los egipcios, ¿no? La historia como una recopilación de hechos realmente acontecidos, que realmente pasaron. La ficción no es así. La ficción puede, por supuesto, relatar hechos que realmente pasaron, pero a la ficción no le interesa la corroboración de esos hechos. Pero ¿por qué Aristóteles considera que la ficción o la fábula, ¿no es cierto? O la fábula, o en todo caso la poiesis, que es, sabemos, ¿no? La poiesis, que es cualquier arte, cualquier producto creativo, ¿por qué es superior a la fábula? Porque la fábula poética, la fábula trágica, debe estar concatenada, debe haber un orden secuencial, etcétera, pero también nos tiene que conmover. Y ahora voy a hablar la siguiente clase sobre qué es lo que nos hace que nos conmovamos, ¿no? Pero por lo mismo, el dramaturgo tiene que diseñar la fábula, tiene que incluir aquellos hechos que nos inviten a conmovernos, a hacer que aflore la catarsis, ¿no? Que aflore los sentimientos de llanto, de horror, de alegría a veces, ¿no? Cosa que la historiografía, ¿no? Que es el recuento de hechos realmente pasados, no necesariamente va a ser. Entonces, en ese sentido, la fábula, la ficción, la poiesis, ¿no? Puede conmovernos de manera tal que la historiografía no necesariamente lo va a hacer, ¿no? Porque la historiografía es esclava de la realidad factual, la ficción no lo es. Entonces, la ficción nos puede hacer despertar fibras profundas. La ficción puede hacer que nuestro intelecto trabaje tremendamente. Entonces, ese estado de conmoción y de dinamismo intelectual que se genera en el espectador hace que para Aristóteles la tragedia griega, la ficción, sea superior, sea mejor para el espíritu que la mera lectura de libro de historia, ¿no? Que libro de historia. Y después voy a explicar, ahora no, esta noción de lo posible verosímil, que son, digamos, elementos importantes en la poética de Aristóteles. Ya estamos con la hora, pero una o dos preguntas más son bienvenidas. ¿No? Bueno, chicos, entonces los dejo. Estén pendientes, bueno, me imagino van a estar pendientes del anuncio. Genial.
Gracias, Marabelé, gracias, María José. Entonces, nada, todo, digamos, ya les adelanto que la clase de recuperación va a ser este viernes a las 11 de la mañana. Si no pueden estar, entiendo que no tienen que estar, porque bueno, no pasa nada, van a tener la grabación, ¿ya? Entonces, el viernes a las 11, así es, Joaquín, de todas maneras yo voy a poner un anuncio entre hoy y mañana para hacerles acordar, ¿ya? Entonces, nada, chau, y nos vemos, pues, el jueves. Nos vamos a ver el jueves a la misma hora. Gracias, Chao, profe. Sebastián. Gracias, Chao. Hasta luego, profe. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Chau. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. De Muchas nada. gracias.